¿Eres de los que les gusta escuchar o contar historias? ¿O tal vez te gusta imaginar aventuras y combinarlas con partes de la realidad? Pues de eso se trata la literatura, y hoy vamos a aprender un poco sobre ella. Seguramente te estarás preguntando ¿qué es la literatura? Es difícil dar una sola definición de esta palabra, así que vamos a ver algunas de las que han existido con el paso del tiempo. Inicialmente, este término deriva del latín litera, que significa letra del alfabeto. Luego, alrededor del siglo XII, aparece con un sentido técnico de cosa escrita. Ya en la Edad Media, su significado cambió al de conocimiento de los libros. Y por último, entre los siglos XVII y XVIII, cobra el sentido actual, es decir, el que existe hoy en día, que es conjunto de obras escritas que tienen una dimensión estética, o sea, artística. La literatura, al igual que todas las artes, está ligada al contexto y a la época en la cual se produce. Esto quiere decir que ella depende del lugar y de la época, del momento histórico en el cual se realice. Otro aspecto importante es que no todos los textos literarios que encuentres van a tener la misma forma o el mismo estilo. Por ejemplo, nunca va a ser igual un texto literario escrito en el siglo XV a uno escrito en el 2020. Estos van cambiando de acuerdo con las tendencias de cada periodo histórico, porque la literatura es un reflejo de nuestra realidad y resulta que nuestra realidad es muy cambiante. Entonces, asimismo, la literatura se va a ir modificando. La estructura de estas obras va a ser entonces muy variable y para identificar todas esas diferencias fue como surgió el concepto de género literario. ¡Stop! Te invito a que hagas un pare y que completes los espacios en blanco de esta línea de tiempo, de acuerdo con lo que ya te expliqué. Los géneros literarios son categorías que permiten clasificar las obras literarias por sus rasgos comunes, a la vez que proporcionan una idea previa sobre el contenido y sobre la forma de la obra. Dicho de otro modo, son conjuntos de textos con características comunes de acuerdo con su forma, que puede ser verso o prosa, y con la tipología textual, que puede ser cuento, mito, poema, textos dramáticos. Así pues, podemos decir que no todos los textos que leemos a diario tienen la misma función ni el mismo efecto en cada lector. Cabe mencionar que los primeros en establecer esta clasificación fueron aquellos famosos filósofos Platón y Aristóteles, quienes en sus largas horas de reflexión y de pensamiento profundo analizaron en las características que diferenciaban a estos textos. Así presentaron a los tres géneros clásicos de la literatura: narrativo, lírico y dramático. Género narrativo es el conjunto de obras escritas en prosa que narran una historia protagonizada por unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Dato curioso, este género se considera moderno porque es la continuación del que antes era el género épico. Te invito a que observes este ejemplo de texto narrativo. Luego de que realices la lectura, podrás ver que cuenta con una estructura muy detallada. Inicia con el título, que en este caso es El elefante y la golondrina. Luego está el inicio, que es el primer párrafo, en el cual se presenta toda la información de la historia que se va a contar. Le sigue el nudo, que es donde se presenta el conflicto al que se enfrentan los personajes, es decir, la trama. Y termina con el desenlace, que es cuando ese problema se resuelve. Pero también hay otros elementos, como los personajes, que en este caso son el elefante, la doctora y la golondrina. Esta historia sucede en un lugar, y este es el centro de salud, y también ocurre en un tiempo determinado. Para eso hay dos palabras que nos lo indican.
primero fue un día y varios meses. Nos señalan el tiempo en el que transcurrió la historia. También existe otro tiempo que se le conoce como el atmosférico, que nos dice cómo está el clima en la historia que se está relatando. Género lírico. Su nombre está relacionado con un instrumento musical conocido como la lira. Y la relación que existe es porque las primeras obras líricas que existieron solían ser recitadas con la compañía de este instrumento. Entonces de allí deriva su nombre. Pero este género está compuesto por obras escritas en verso en la que el autor transmite sus emociones y sus sentimientos. Tienen ciertas características que sobresalen, como el uso del verso, la métrica y la rima. Por otra parte, los textos líricos están sujetos a la expresión de las emociones y a las reflexiones del autor. A diferencia del género narrativo, aquí no hay un narrador, sino hay un yo lírico, es decir, es esa voz que se identifica con el poeta y que retrata sus emociones. También se caracteriza por tener un lenguaje poético, que va a ser un lenguaje un poco más complejo y a la vez detallado por el uso de las figuras literarias. Dato curioso, la poesía existió mucho antes que la prosa, es decir, que la misma escritura. Por supuesto que las primeras formas poéticas fueron orales y como evidencia de ellos, pues existen algunas canciones que realizaban los campesinos cuando estaban recolectando sus cosechas o los trovadores que acompañaban sus obras con cítaras y con guitarras durante la Edad Media. Por esta razón es que se asocia la poesía con la música, por su ritmo y por su sonoridad. En este ejemplo de texto lírico, que es un poema del escritor colombiano Jairo Aníbal Niño, titulado Me haces un favor, podemos observar que no está escrito en prosa, sino en cortos renglones o líneas conocidas con el nombre de versos y que expresan los sentimientos de un estudiante por alguien al que le tiene mucho cariño y aprecio. Y por último, género dramático. Es el conjunto de obras escritas en forma de diálogos y que están hechas para ser representadas por actores ante un público. Este tipo de obras están escritas en forma de conversación entre los personajes que componen la obra. Generalmente incluyen las acotaciones, que son todas aquellas indicaciones escritas que se realizan para los personajes o para el director de una obra de teatral, pues son pautas muy útiles para la representación de esa obra. Su origen radica en la antigua Grecia, con las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, pero también se dice que el teatro nació con cultos, con homenajes al dios Dionisio, que se consideraba el dios de la alegría, del placer, pero también el mismo que bendecía las cosechas. Así, los campesinos, antes de iniciar una siembra, realizaban ritos, bebían y festejaban para recibir la bendición de este dios. En medio de esos jolgorios fue que se fue creando el teatro, las representaciones teatrales, y con el paso del tiempo fueron evolucionando. Y en el ejemplo de este género tenemos una obra titulada El gato y el ratón. Otro dato importante es que siempre deben detallar la escenografía, es decir, esos elementos que ayudan a representar el lugar donde se realiza la obra o elementos que vayan a necesitar. En este caso es una calle común y corriente. Especifica los personajes que son el gato y el ratón. Da la historia o el argumento, las acotaciones y por último se encuentran los diálogos. A continuación realizarás esta actividad, la cual será socializada en la próxima clase.
paz y bien, que tengas un excelente día.